Llevaba a una mujer moribunda en brazos a través de una ventisca cuando los lobos nos encontraron. Eran 8. Sus ojos brillaban amarillos en la oscuridad, reflejando la poca luz de la luna que lograba atravesar la tormenta. Esa noche tuve solo 2 opciones: soltarla y correr, o pelear con mis manos desnudas mientras sostenía contra mi pecho a una maestra de escuela inconsciente de 120 libras. Elegí mal. O tal vez, por primera vez en mi vida, elegí bien. Me llaman el fantasma de la montaña. No porque persiga estas cumbres, sino porque durante 5 años había estado viviendo como un hombre ya muerto, solo demasiado terco para acostarme. Mi nombre es Garrett Stone. Tengo 32 años. Mido casi 2,5 metros con mis viejas botas de cuero gastadas, y he pasado media década huyendo de un mundo que me ve como una curiosidad, o como un monstruo. Pero esa noche, el 28 de octubre de 1884, dejé de huir. La tormenta había llegado temprano ese año. Los viejos de Pine Hollow, el pueblo a 2 millas montaña abajo de mi cabaña, la habían estado prediciendo durante semanas. Leían las señales en la forma en que los pájaros volaban hacia el sur con urgencia inusual, en el nervioso patear de los caballos en sus establos, en la espesa niebla matutina que se instalaba en los valles. Yo había aprendido a leer estas montañas como mi madre me enseñó. Paloma matutina. Mi madre Cherokee había muerto 5 inviernos atrás de consunción, pero sus lecciones seguían vivas en la forma en que me movía por estos bosques, en cómo podía predecir el clima por el comportamiento de los animales, en cómo sobrevivía solo. Esa tarde había estado revisando mis trampas a 3 millas de mi cabaña cuando empezaron a caer los primeros copos de nieve. En minutos, los suaves copos se convirtieron en una tempestad aullante. La temperatura cayó a 20 grados bajo cero. El viento gritaba entre los árboles con tanta fuerza que las ramas se quebraban y caían a mi alrededor como fuego de artillería. Sabía que tenía quizá 1 hora antes de que los senderos quedaran completamente intransitables. Estaba a menos de 1 milla de casa cuando lo escuché. Un sonido que me detuvo en seco. Relinchos de caballos asustados que venían desde el sendero principal que subía desde el pueblo. Y luego, casi perdida en el rugido del viento, el grito de auxilio de una mujer. Mi primer instinto fue seguir caminando. 5 años de aislamiento me habían enseñado que meterme en los problemas de la gente del pueblo solo traía complicaciones. Me temían. Susurraban sobre el gigante mestizo que vivía solo en la montaña. Las madres me usaban como cuento de advertencia para que sus hijos obedecieran. La gente decente cruzaba la calle cuando me veían llegar en mis raras visitas al pueblo por suministros. Pero ese grito de auxilio atravesó los muros de indiferencia que había construido con tanto cuidado. Era desesperado. Se estaba debilitando. Era el sonido de alguien que sabía que iba a morir. Cambié de dirección y me dirigí hacia el sonido con zancadas largas que devoraban el terreno. Mi altura, que normalmente era una carga en los espacios estrechos de la civilización, se convirtió en ventaja en la nieve profunda. Donde un hombre de tamaño normal habría estado hundido hasta las caderas y luchando, mis poderosas piernas me llevaban hacia adelante con relativa facilidad. La nieve ya tenía 2 pies de profundidad y seguía acumulándose rápido. Encontré primero al caballo. Una yegua marrón temblando de miedo y frío, con las riendas arrastrándose en la nieve. El animal estaba ensillado, lo que significaba que había un jinete cerca. Escaneé el paisaje blanco, mis ojos oscuros buscando cualquier signo de movimiento en el caos giratorio de la tormenta. Entonces la vi, una forma oscura contra la nieve, apenas visible a 20 yardas del sendero. Una capa de lana azul oscuro de mujer, ya medio enterrada en los montículos blancos. Llegué hasta ella en 4 zancadas largas. Estaba inconsciente. Su rostro estaba pálido como la nieve que la rodeaba, sus labios ya tomaban un peligroso tono azul. Era pequeña, quizás 1,62 metros, con cabello castaño escapando de debajo de su gorro. Tenía una cicatriz en la mejilla izquierda, una fina línea blanca que hablaba de alguna vieja herida. Su pierna derecha estaba doblada en un ángulo antinatural. Estaba rota. Debía haber sido arrojada del caballo y no pudo volver a montar. Por un momento dudé. Si la llevaba a mi cabaña, ella sabría dónde vivía. Me vería de cerca. Despertaría y gritaría como siempre lo hacían cuando veían al gigante de cerca en un espacio cerrado. Le contaría a la gente del pueblo sobre la guarida del fantasma de la montaña y cualquier frágil paz que había encontrado en mi aislamiento se haría pedazos.
Pero entonces el viento cambió y vi su rostro con más claridad. Algo en sus facciones me recordó a mi madre. No en algo específico, sino en la calidad de determinación que podía ver incluso en su estado inconsciente. La forma de su mandíbula, los callos en sus manos que hablaban de trabajo duro, la ropa simple y práctica de una mujer que valoraba la función por encima de la moda. Las últimas palabras de mi madre resonaron en mi mente. Había apretado mi mano con la poca fuerza que le quedaba en su cuerpo consumido y susurrado. Garrett, tú no eres un monstruo. Eres un protector. No desperdicies tu don escondiéndote del mundo. No le había creído entonces. Había pasado los 5 años desde su muerte demostrándole que estaba equivocada, escondiéndome en esta montaña, evitando todo contacto humano excepto mis viajes trimestrales al pueblo por suministros esenciales. Pero mientras miraba a esta mujer moribunda, escuché la voz de mi madre otra vez, tan clara como si estuviera parada a mi lado en la tormenta. Tomé mi decisión. La levanté en mis brazos, asombrado de lo ligera que se sentía. Me había acostumbrado tanto a mi propia fuerza que a veces olvidaba lo frágiles que eran las personas normales. La acuné contra mi pecho, metiendo su cabeza debajo de mi barbilla para proteger su rostro del viento. Mi propio abrigo de piel de oso que yo mismo había curtido era lo suficientemente grande como para envolverla parcialmente también. Me giré hacia casa y empecé a correr. La cabaña estaba solo a 1 milla, pero fue la milla más larga de mi vida. La tormenta se había intensificado hasta el punto en que apenas podía ver 10 pies delante de mí. Navegaba por instinto y memoria, conociendo cada árbol, cada roca, cada depresión en el terreno. La mujer en mis brazos estaba tan quieta que 2 veces tuve que detenerme a comprobar si todavía respiraba. Cada vez sentía el débil calor de su aliento contra mi cuello y seguía adelante. Estaba a quizá 1/4 de milla de la seguridad cuando escuché el gruñido, bajo, profundo, hambriento. Me detuve lentamente, con cuidado. Giré la cabeza. 8 pares de ojos amarillos brillaban en la oscuridad, extendidos en un semicírculo detrás de mí. Lobos. Una manada completa. Habían estado siguiéndonos, atraídos por el olor de la vulnerabilidad, esperando el momento correcto para atacar. El lobo más grande, el alfa, dio un paso adelante. Era enorme, quizás 68 kilos de músculo y colmillos, con los labios retraídos en un gruñido que mostraba dientes diseñados para desgarrar carne. La manada empezó a cerrarse, moviéndose con la precisión coordinada de cazadores experimentados. No podía pelear con ellos mientras sostenía a la mujer. Si la dejaba en el suelo, aunque fuera por un momento, se congelaría antes de que pudiera terminar la batalla. Si corría, nos alcanzarían. Los lobos podían correr más rápido que cualquier hombre, incluso uno con piernas tan largas como las mías. Tenía una sola opción. Tomé la respiración más profunda que mi pecho de barril pudo contener. Luego abrí la boca y rugí. No fue un sonido humano. Fue el bramido de un oso grizzly defendiendo su territorio, mezclado con un grito de guerra cherokee que mi madre me había enseñado, amplificado por pulmones que podían llenarse con el doble de aire que un hombre normal. El sonido rebotó en las montañas, rodando a través del bosque como un trueno. La nieve se sacudió de las ramas de los árboles. El mismo aire pareció vibrar con la fuerza de aquel rugido. Pisé fuerte el suelo, clavando el pie en la tierra congelada con suficiente fuerza como para agrietar el hielo debajo de la nieve. El impacto envió una onda de choque a través de la tierra. Lo hice una y otra vez, creando un ritmo como tambores de guerra, cada impacto acompañado de otro rugido que hablaba de tamaño, fuerza y la voluntad de defender lo que sostenía. Los lobos dudaron. En el mundo natural, el tamaño importa. El ruido importa. La confianza importa. Una criatura que podía hacer sonidos como ese, que podía sacudir la tierra con sus pisadas, no era presa. Era una amenaza. El alfa dio un paso atrás, luego otro. La manada siguió su ejemplo, fundiéndose de nuevo en la tormenta, decidiendo que presas más fáciles esperaban en otra parte de la montaña. No esperé a ver si cambiaban de opinión. Corrí el último 1/4 de milla hacia mi cabaña como si los sabuesos del infierno me persiguieran. La cabaña apareció a través de la nieve arremolinada como una promesa de salvación. La había construido yo mismo durante 2 años usando troncos de árboles que había cortado y moldeado con mis propias manos. Era más grande que la mayoría de las cabañas, construida para acomodar mi tamaño,
con un techo lo suficientemente alto como para que no tuviera que agacharme bajo las vigas. La puerta era de roble reforzado, lo suficientemente pesada como para requerir ambas manos para abrirla en circunstancias normales. La abrí de una patada y tropecé dentro, con nieve y viento siguiéndome en un remolino caótico. Logré girarme y cerrar la puerta de un golpe con el hombro, luego bajé la pesada barra para asegurarla contra la tormenta. Por un momento solo me quedé allí respirando con dificultad, con la mujer todavía acunada en mis brazos. Mi cabaña estaba fría, el fuego se había reducido a brasas en las horas que había estado fuera. Pero era refugio. Era seguridad. Llevé a la mujer hasta mi cama, la única cama en la cabaña de una sola habitación. Con gentileza, como si estuviera hecha de vidrio soplado, la acosté sobre las gruesas mantas de piel. Ella no se movió. Trabajé rápido. Primero el fuego. Avivé las brasas y agregué leña, soplando suavemente hasta que las llamas cobraron vida. Luego trozos más grandes de madera, construyendo el fuego hasta que el calor empezó a irradiar por la habitación. Llené mi olla más grande con nieve y la colgué sobre el fuego para derretirla y tener agua tibia. Luego volví mi atención hacia la mujer. Su capa mojada tenía que quitarse primero. La lana había absorbido nieve y ahora era una masa empapada y congelada que le robaba el poco calor que le quedaba. La removí con cuidado, luego su gorro. Su cabello cayó libre, más largo de lo que esperaba. Un castaño rico con reflejos cobrizos a la luz del fuego. Su vestido estaba húmedo, pero no empapado. Debatí si quitárselo, pero decidí no hacerlo. Era un extraño. Ella estaba inconsciente. Había líneas que un hombre decente no cruzaba, incluso para salvar una vida. En cambio, la cubrí con todas las mantas que tenía, creando capas de lana y piel que atraparían el calor de su cuerpo y lentamente, de forma segura, subirían su temperatura. Su pierna rota necesitaba atención. Había arreglado huesos antes en mí mismo y en animales heridos. El proceso era el mismo. Corté la tela de su vestido alrededor de la herida, revelando una pierna que ya estaba hinchada y descolorida. La fractura era limpia. El hueso no había perforado la piel. Eso era bueno. Significaba menos riesgo de infección. Preparé tablillas con piezas rectas de madera que guardaba para tallar. Luego, con la mayor gentileza que mis grandes manos pudieron manejar, acomodé el hueso. Sentí cómo encajaba de nuevo en su lugar. La mujer gimió suavemente, pero no despertó. La até con tiras de tela limpia, envolviéndolas firmemente pero no tan apretadas como para cortar la circulación. Mientras el agua se calentaba, la examiné más de cerca. Era mayor de lo que había pensado al principio, no joven, quizá a finales de sus 30. Sus manos tenían callos de trabajo, pero eran manos de maestra, me di cuenta. Manchas de tinta en sus dedos, una ligera curva en su dedo índice derecho de años sosteniendo una pluma. Su ropa, aunque simple, era de buena calidad y bien mantenida. Una mujer de medios modestos, pero de fuerte carácter. Encontré una pequeña mochila de cuero que llevaba debajo de la capa. Dentro había papeles, planes de lecciones escritos con letra pulcra y precisa, notas sobre estudiantes, problemas de aritmética, un ejemplar muy usado del MQ Face Reader. Era una maestra de escuela. Cuando el agua estuvo tibia, usé telas limpias para lavarle suavemente las manos y la cara, quitando la suciedad y la sangre de un pequeño corte en la sien que no había notado antes. No era grave, ya había coagulado. Lo limpié de todos modos y le apliqué una pasta de hierbas que mi madre me había enseñado para prevenir infecciones. Todo esto lo hice a la luz del fuego y 2 lámparas de aceite. La tormenta rugía afuera, el viento aullaba alrededor de la cabaña como seres vivos buscando entrada. La nieve se amontonaba contra las ventanas. La temperatura dentro subió lentamente de gélida a fría y luego a casi cálida. La mujer durmió durante todo eso. Su respiración se hizo más fuerte. El tono azul desapareció de sus labios, reemplazado por un saludable rosa. Revisé su pulso regularmente, mis enormes dedos suaves sobre su delicada muñeca. Firme. Cada vez más fuerte. Era pasada la medianoche cuando finalmente me permití descansar. Me senté en mi silla cerca del fuego, la única silla en la cabaña, construida para soportar mi peso. Desde allí podía vigilar tanto el fuego como a la mujer, asegurándome de que ninguno se apagara. Debería haber estado exhausto. Había enfrentado una ventisca, ahuyentado lobos,
cargado a una mujer herida una milla a través de la peor tormenta en años y pasado horas en cuidados médicos intensivos. Pero no estaba cansado. Estaba alerta, vigilante, protector. Miré su rostro dormido, ahora en paz en el calor y la seguridad de la cabaña. Noté pequeños detalles, la forma en que sus pestañas proyectaban sombras en sus mejillas a la luz del fuego, las pequeñas líneas en las comisuras de sus ojos que hablaban de una mujer que sonreía a menudo, la fuerza en sus facciones incluso en reposo. Me pregunté quién era, que la había llevado montaña arriba enfrentando una tormenta que se acercaba, si tenía familia esperándola, enferma de preocupación, si alguien pensaría en buscarla aquí, en el dominio del fantasma de la montaña. Me pregunté qué pensaría cuando despertara y me viera. ¿Gritaría? ¿Se alejaría con horror? ¿Vería un monstruo o un hombre? Por costumbre, cuando la preocupación hacía que mis manos se inquietaran, tomé un trozo de madera y mi cuchillo de tallar. La madera era pino, suave y perdonadora. El cuchillo era una extensión de mi mano, tan familiar como respirar. Empecé a tallar sin pensar conscientemente, dejando que mis manos trabajaran mientras mi mente vagaba. Mi madre me había enseñado a tallar cuando tenía 7 años. Ya era más grande que los otros niños de mi edad, mis manos grandes y torpes, propensas a romper cosas por accidente. Ella puso un cuchillo y un trozo de madera en mis manos y dijo: «Garrett, te han dado manos que pueden triturar piedra. Te enseñaré a usarlas para crear belleza. Entonces sabrás que estás destinado a construir, no a destruir». Durante 25 años había estado tallando pequeños animales, principalmente osos, lobos y águilas. Las paredes de mi cabaña estaban llenas de estantes con cientos de figuras talladas, un zoológico de madera que me hacía compañía en mi aislamiento. Vendía algunas en el pueblo, intercambiándolas por suministros. La gente estaba dispuesta a comprar mis tallas, incluso si temían al hombre que las hacía. Esa noche tallé un pájaro. Al principio no estaba seguro de qué tipo. Mis manos parecían saber antes que mi mente. Pequeño, delicado, alas extendidas como en vuelo. Un pájaro cantor, me di cuenta. Del tipo que llenaba el bosque de música en primavera. Tallé durante horas hasta que el pájaro tomó forma, hasta que cada pluma quedó definida, hasta que pareció listo para volar desde mi palma. Cuando terminé, lo sostuve a la luz del fuego, examinándolo críticamente. Era un buen trabajo, quizá el mejor que había hecho. Lo puse en la pequeña mesa junto a la cama donde la mujer lo vería al despertar. Un regalo. Una ofrenda de paz. Una forma de decir: no soy lo que crees que soy. La tormenta continuó durante toda la noche. El viento sacudía los postigos. La nieve se amontonaba más alto contra las paredes. Dentro, el fuego crepitaba y estallaba. La mujer dormía, y yo vigilaba. Un gigante guardián en una pequeña cabaña, protegiendo a una extraña del frío y la oscuridad. Cuando el amanecer se acercaba, gris y tenue a través de la tormenta, me encontré pensando en las palabras de mi madre: «Eres un protector». Durante 5 años había rechazado esa idea. No había protegido nada más que mi propia soledad. Había usado mi fuerza solo para sobrevivir. Pero esa noche había protegido a alguien. Había usado mi tamaño y fuerza para salvar una vida en lugar de simplemente soportar la mía. Y por primera vez desde la muerte de mi madre, sentí algo más que el hueco dolor de la soledad. Sentí propósito. La mujer se movió cuando la débil luz de la mañana empezó a filtrarse por las ventanas. Sus párpados temblaron. Su mano se movió ligeramente debajo de las mantas. Me quedé muy quieto, casi sin respirar, observando cómo la conciencia regresaba lentamente a ella. Sus ojos se abrieron. Eran color avellana. Noté verde, marrón y dorado mezclados. Al principio la confusión nublaba su mirada mientras miraba el techo, tratando de recordar dónde estaba y cómo había llegado allí. Luego su mirada me encontró. Me preparé para el grito, para el terror, para el asco. Lo había visto antes. Ese momento en que las personas realmente registraban mi tamaño, cuando sus mentes luchaban por reconciliar lo que veían con su concepto de proporciones humanas. Pero el grito nunca llegó. Me miró durante un largo momento, sus ojos avellana recorriendo mi rostro, mis hombros, mis manos descansando sobre mis rodillas, cada una lo suficientemente grande como para sostener su cabeza como un melón. Vi sorpresa en su expresión, incluso asombro, pero no miedo. Cuando habló,
Su voz estaba ronca por el frío y horas de sueño, pero era firme. ¿Dónde estoy? En mi cabaña, respondí. Mi propia voz sonaba extraña a mis oídos. No había hablado con otra persona en meses. Te atrapó la tormenta. Te encontré. Procesó esta información lentamente. Me salvaste la vida. No fue una pregunta, pero aún así asentí. Gracias. Intentó sentarse y luego jadeó cuando el dolor atravesó su pierna. Estuve de pie al instante, cruzando la pequeña distancia entre nosotros en una sola zancada. Tu pierna está rota, dije. Necesitas quedarte quieta. Miró la tablilla, luego a mí. ¿La arreglaste? Sí. ¿Eres doctor? No, pero tengo algo de experiencia con heridas. Se quedó callada un momento, estudiándome con una intensidad que me incomodó. No porque temiera su juicio, sino porque me importaba lo que pensara. Eso era nuevo. Desconcertante. Soy Abigail, dijo finalmente. Abigail Harley. Doy clases en la escuela de Pine Hollow. Garrett Stone. El reconocimiento brilló en sus ojos. El fantasma de la montaña. Me encogí al escuchar el nombre, pero ella continuó antes de que pudiera responder. Dicen que eres peligroso, que evitas a la gente porque los odias. ¿Y tú qué dices? Miró alrededor de la cabaña, observando los animales tallados en los estantes, las herramientas ordenadas, los suministros médicos cuidadosamente dispuestos en la mesa, el pájaro que había tallado para ella junto a la cama. Su mirada regresó a mí. Digo que el hombre que salvó mi vida, que arregló mi pierna rota con tanto cuidado, que me talló un pájaro mientras dormía, no parece muy peligroso para mí. Algo se aflojó en mi pecho. Un nudo de tensión que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. Deberías descansar, logré decir. La tormenta no pasará en días. Tendrás que quedarte aquí hasta que sea seguro viajar. ¿Días? Palideció ligeramente. La tormenta llegó temprano y fuerte. Por el viento y la temperatura, estimo al menos una semana antes de que los senderos sean transitables. Una semana. Procesó esto y pude ver su mente trabajando en las implicaciones. Una mujer sola quedándose en una cabaña con un hombre que no conocía. El escándalo que causaría si alguien se enteraba. El daño a su reputación. No tengo otro lugar donde ponerte, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Es una cabaña de una sola habitación, pero yo dormiré junto al fuego. Tú tendrás la cama. Estarás segura aquí. Te doy mi palabra. Me miró durante un largo momento. Luego, para mi sorpresa, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tentativa, pero real. Te creo, señor Stone. Aunque tengo una petición. ¿Qué es? Por favor, llámame Abigail. Si vamos a ser compañeros de cuarto por una semana, bien podríamos tratarnos por el nombre de pila. Abigail, repetí. El nombre se sintió extraño en mi lengua. Extranjero. Íntimo. Entonces tú debes llamarme Garrett. Garrett, dijo, probando el nombre. Te queda bien. Tomó el pájaro de madera de la mesa junto a la cama, girándolo en sus manos con una gentileza que me dijo que entendía el valor de las cosas hechas a mano. Este trabajo es hermoso, dijo. ¿Realmente lo hiciste para mí? Asentí, repentinamente tímido. ¿Por qué? Pensé cómo responder. Porque quería mostrarte que era más que el monstruo del que habías oído hablar. Porque necesitaba que vieras que estas manos podían crear tanto como destruir. Porque en las horas que te había visto dormir, había sentido algo cambiar dentro de mí. Algo de hielo alrededor de mi corazón empezaba a derretirse. Pero no pude decir nada de eso. Así que en cambio dije simplemente. Quería que tuvieras algo para recordar que sobreviviste. Me miró con esos ojos avellana y sentí como si pudiera ver a través de mí, más allá del tamaño, las cicatrices y los muros cuidadosamente construidos, directo al hombre solitario que había debajo. Gracias, Garrett, dijo suavemente. Lo atesoraré. Afuera la tormenta seguía rugiendo. La nieve se amontonaba más alto contra las ventanas. El viento aullaba como lobos en la puerta. Pero dentro de la cabaña, algo frágil y precioso había empezado a crecer. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero ese pájaro de madera se convertiría en un símbolo, un recordatorio de la noche en que todo cambió.
La noche en que el fantasma de la montaña dejó de esconderse y empezó a vivir. La noche en que una maestra aprendió que las lecciones más importantes no se encuentran en los libros, sino en el coraje de ver a las personas como realmente son, no como el miedo nos dice que deberían ser. La tormenta duraría 7 días. En ese tiempo, 2 personas solitarias aprenderían a confiar de nuevo, a tener esperanza de nuevo, a sentir de nuevo. Pero esa noche, mientras Abigail volvía a dormirse sosteniendo el pájaro tallado, y mientras yo me acomodaba en mi silla junto al fuego, solo éramos 2 extraños compartiendo refugio del frío. A veces así es como comienzan las grandes historias. No con gestos grandiosos o declaraciones dramáticas, sino con pequeñas bondades ofrecidas en la oscuridad. Con un extraño eligiendo ayudar en lugar de alejarse. Con una mujer eligiendo confiar en lugar de temer. El primer capítulo de nuestra historia se escribió esa noche a la luz del fuego y la tormenta. El resto se desarrollaría en los días siguientes. Un momento a la vez, una conversación a la vez, una comida compartida y una noche tranquila a la vez. Pero ya, aunque ninguno de los 2 lo admitiría por semanas todavía, algo había cambiado. La trayectoria de 2 vidas había cambiado de rumbo, atraídas por fuerzas que ninguno de los 2 entendía del todo. El destino, tal vez. O simplemente 2 personas que habían estado solas demasiado tiempo, reconociendo en el otro la posibilidad de algo más que mera supervivencia, la posibilidad de conexión, de comprensión, de un futuro que ninguno se había atrevido a imaginar. La tormenta continuó, y esperamos juntos el amanecer.